Y el siguiente tema va a ser presentado por el doctor Arturo Flores, que es egresado distinguido de la carrera de Biología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y doctor en Ecología por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo la medalla Gabino Barreda. En estas instituciones, además, se desempeñó como profesor de licenciatura y posgrado y dirigió más de 10 proyectos de investigación y tesis de nivel maestría y doctorado, relacionados con temas ecológicos y evaluaciones de impacto ambiental. Es miembro de varias sociedades científicas, tales como Ecological Society of America, Society of the Advancement of Sciences, la Sociedad Botánica de México, y también fue vicepresidente de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología. Ha publicado artículos en revistas especializadas y de circulación internacional. De 2003 a la fecha, ha desempeñado diversos cargos en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Nacionales, la Semarnat. Actualmente es el director general de Estadística e Información Ambiental, y el tema que nos va a compartir es información del agua, problemas y retos. Yo la voy pasando de aquí. ¿Con cuál la paso? La presentación. Buenos días a todos y a todas, otra vez con ustedes. Déjenme decirles antes de empezar con la plática que voy a dar con una anécdota. Cuando uno se presenta como examen profesional, uno piensa que el que está sufriendo todo el tiempo son los alumnos, porque le van a hacer muchas preguntas, y nunca piensa que los sinodales luego sufren más que los alumnos, porque de repente tienen que preguntar algo que es interesante, y cuando toca presentar en el tercero, cuarto, quinto lugar, resulta que muchas de las preguntas que ya había pensado, pues ya las puso el primero, segundo, tercer sinodal, y algo tiene que hacer para que no se vea o que es un barco o que es el ogro que solamente le tocaron las preguntas difíciles, ¿no? Se los digo esto porque la plática originalmente que iba a dar, que tenía que ver con problemas y retos de la información ambiental, si uno revisa todo lo que estuvimos platicando ayer, e incluso la conferencia de hoy, uno diría, pues voy a tener que estar diciendo como lo vimos ayer, y como lo vimos ayer, y como lo vimos ayer, y no tenía mucho caso. Entonces ayer, un poco entre el insomnio y la repasada de la pregunta, dije, creo que tenemos que cambiar un poco la presentación que tenía que dar, y pues primero dije, voy a reformularla, y luego llegué a la conclusión de que era peor reformularla que hacer otra cosa. Y entonces, lo que les voy a presentar, que tiene que ver con los retos y los problemas, pero se los voy a presentar un poco más desde el punto de vista de, le voy a llamar así, reflexiones de un usuario, pero un usuario un poco particular por distintas razones. Primero, porque en la Dirección General de Estadística, que presido, somos usuarios de información, pero usuarios en muchos tipos, de muchas maneras de la información estadística. Tenemos que ver con ese penoso y a veces muy complicado proceso de recopilar información, estar solicitando información a las distintas fuentes y enfrentarnos a que o no nos la dan, o no nos hacen caso, con todo y que somos del mismo gobierno, o cuando nos la dan incompleta, o viene con muchas inconsistencias, o viene desactualizada, ¿no? Y algo tenemos que hacer, al final de cuentas yo tengo que presentar información. Pero no solo eso, tenemos que recibir información y aparte presentársela al público. Somos la ventana de información, y entonces tenemos que organizar, difundir, revisar por lo menos, y tratar de presentar de un formato adecuado la información. Tenemos no solamente que hacer esa labor, sino además llevamos el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales y somos responsables de los informes del medio ambiente. Entonces no solamente es presentar información, sino tenemos que analizarla, integrarla, y en ese proceso nos encontramos con muchos problemas de cómo viene la información, y últimamente también en un proceso muy interesante pero también muy complejo, he estado participando con el INEGI y con muchos secretarios de Estado en la conformación del Sistema Nacional de Información Estadística Geográfica, y en particular con el Subsistema Nacional de Información Geográfica y el Medio Ambiente, y entonces pues también quisiera platicarles un poco de mis reflexiones acerca de esta parte más institucional, más de coordinación, ¿no? Entonces, básicamente lo que voy a hacer en los próximos minutos es plantearles 5 temas que yo considero muy importantes que tienen que ver con la información y con la integración de la información en términos pensados como en los usuarios, pensando en que esa información, la cantidad de datos geográficos, estadísticos debe ser útil para todos ellos, ¿no?
El primer punto tiene que ver con algo que se estuvo discutiendo ayer, que es la cantidad, ¿no? Y estaba el ejemplo muy claro de lo que me presentó la doctora Elena Kotler acerca de la necesidad de más información para tener una buena estimación de la integridad de cuencas a partir de la calidad del agua, ¿no? Haciendo las cuentas muy sencillas de cuántas estaciones necesitaría para hacer lo que ella quería hacer, que era 1.431 cuencas, más o menos un par de subcuencas por cada cuenca, y tener unas estaciones, tanto en la parte, al menos en la parte alta, media y baja, para poder tener más o menos bien entendido el funcionamiento de la cuenca. Y claro que si había cambios de uso de suelo o distintos usos de suelo, había que tener mejor representados. El chiste es que el número de estaciones que nos quedaban era más o menos 20 veces la red hidrográfica, la red de estaciones de monitoreo actualmente, ¿no? Habría que ver, podemos hacer eso. Y luego todavía no, no obstante, habrá que pensar que también dijo que el número de parámetros que se estimaban era insuficiente, ¿no? Ahora, efectivamente, cualquiera que vea un poco la historia de cómo se está viendo calidad del agua, hace algunos años, los que trabajaron hace muchos años con calidad del agua se acordarán del índice de calidad del agua, que usaba 18 parámetros, después pasamos nomás como a 9, y luego ya nos quedamos como en los de la historia de los perritos. Hace algunos años teníamos nitrógeno, fosfato, teníamos DBO, teníamos sólidos totales, etcétera, y el último año solamente reportamos DBO, DQO y sólidos suspendidos, ¿no? Entonces, imaginándose la complejidad que tiene que ver, es decir, para un proyecto en particular, qué cantidad de información e infraestructura, habría que pensar si podemos realmente tener toda la información que quisiéramos o tenemos que tener un procedimiento para seleccionar y para filtrar información, ¿no? Y para eso nos que decir un poco es, efectivamente ayer se mencionaba que tenemos que tener un contacto más fuerte entre los generadores de información y los usuarios de la información. Y usuarios me refiero a todos, tanto los usuarios que pertenecen al mismo gobierno y que lo utilizan para la pura gestión y administración de los recursos, como los usuarios que son los académicos, investigadores y público en general directamente interesado, ¿no? Pero créeme, cuando uno hace un ejercicio para decir qué información necesita, sale una cantidad impresionante de información. A nosotros nos llega muchas solicitudes de información vía IFAI o vía estos procedimientos donde dicen, quiero saber, por ejemplo, la cantidad de residuos sólidos que producen los mercados del municipio de Fresnillo, en Zacatecas, de 1990 al año 2010, separados por tipo de residuos, ¿no? Es una solicitud muy válida. Pero decimos, ¿podemos tener esa información? ¿Podemos hacer un proyecto para esa información o no? Y eso mismo se aplicaría para lo de cuencas, eso mismo se aplicaría para ahora que estaba viendo la presentación de la huella hídrica, la cantidad de información que tenemos, que podríamos estar necesitando, y entonces es claro que tenemos que hacer un procedimiento para decir qué cosas sí podemos generar, qué cosa tiene que generar el gobierno, instituciones oficiales, y qué cosa, aunque sea interesante, no la podemos generar, ¿no? Pero lo importante es tenerlo como muy claro, y entonces en eso tenemos que tener muy claro un análisis en el que debe participar tanto el gobierno en función de sus capacidades y atribuciones como los usuarios en términos de las prioridades, y no solamente eso, seleccionar el tema, pero además con qué grado de desagregación espacial y temporal necesitamos la información. En muchas reuniones, y seguramente nuestros amigos del INEGI lo saben bien, en todos, por ejemplo, nos piden la carta uso de suelo y vegetación escala 1 a 20.000 o una escala 1 a 5.000, ¿no? Para poder estimar cambios de suelo a escalas a nivel, por ejemplo, de municipal, y resulta que para poderla hacer a nivel nacional llevamos 15 años, y entonces si yo me voy a dar 15 años en hacerla, y el proceso que yo quiero medir son cambios anuales, pues es inútil, ¿no? Pero todos siempre la piden, ¿no? Entonces tenemos que ver a qué grado, para quién la necesita, y etcétera, y tener muy claro quién va a ser los usuarios. Yo creo que no podemos ser en qué es información interesante, sino tenemos que definir quién la va a usar, para qué la va a usar, y en función de eso definir como las prioridades, y entonces ahora sí, de aquellas que se seleccione, debemos asegurar que se seleccione, que se genere con la calidad suficiente, con la continuidad suficiente, y con la cantidad de desagregación espacial suficiente. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Y para meter un poco más de complicación, diría que este proceso, que puede ser muy complicado, además es un proceso dinámico. Una vez que hayamos seleccionado un tipo de información, es posible que en 5 años tengamos que cambiarlo. Las necesidades de información van cambiando mucho, y entonces pues tenemos que tener un procedimiento y un mecanismo que nos permita hacer estos cambios. Hace 15 años nadie estaba pidiendo información meteorológico, y muchos se quejaban de que pues ahora, por ejemplo, que las estaciones meteorológicas pues son insuficientes, efectivamente, pero ya nos estaban usando hasta que ahora otra vez el tema de cambio climático nos marca una nueva reto, es decir, tengo que ver cómo está cambiando el clima, y ahora cómo lo hacemos para rehacer la red hidrométrica, ¿no? Entonces hay varias cosas que tenemos que ver que son bastante complicadas con esto de la cantidad y la calidad de la información.
El segundo tema que quisiera como mencionar tiene que ver con eso que nosotros llamamos la documentación o los metadatos de información, la carta, la acta de nacimiento o como quieran llamarle, ¿no? Los datos que están ahí puestos en esa gráfica corresponden a la cantidad de información geográfica, capas de información geográfica que teníamos en el Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales de la Semarnat en el último sexenio, ¿no? Y me interesa que vean la línea azul, porque ven que en el 2000, entre 7 y 8 tuvimos una caída muy importante de información, ¿no? Pues desapareció, o sea, hubo un incendio, un terremoto y perdimos muchas capas, y no, la verdad es que no. Lo que pasa es que hay una cantidad muy grande de información que existe, que está generada, pero no tenemos documentación de cómo se hizo, ni quién la hizo, y entonces es muy complicado utilizar. Había, por ejemplo, un mapa muy famoso que se usó, está de hecho en muchos informes de gobierno de la Secretaría, de la fragilidad ambiental del país. Y créanme que nosotros estuvimos haciendo un intento por tratar de ver quién la había hecho y con qué criterios la había hecho. Nadie sabía. Nosotros tuvimos gente yendo a varias dependencias para tratar de rescatar los metadatos de mucha información geográfica. Y con todo y eso, tuvimos que descartar en ese año más o menos el 12% de la información geográfica que teníamos, porque simplemente no podíamos tener confianza de lo que estaba usando. No sabíamos cómo se había generado, no sabíamos en ese caso particular cómo se había calculado la fragilidad ambiental. Y para fines prácticos no sirve. Tenemos que tener un procedimiento para tener información mejor documentada. Estos datos son, fíjense en la línea de abajo, básicamente son los datos de cobertura de drenaje del país. Este es un indicador que está en metas presidenciales, es un indicador que está en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es un indicador que está en el programa sectorial, es un indicador que está en el programa del agua, ¿no? Uno pensaría, tenemos que ser robustos en esa información. Y si ustedes ven, como que tiene un comportamiento raro, ¿no? Va así, de repente sube, de repente da unos saltitos más o menos peculiares. Y pues a lo mejor le metimos mucho presupuesto este año, a lo mejor acabamos las obras, etcétera, y no, realmente lo que está pasando es que los años inter se calculan con una forma, llega el año del censo del conteo y entonces se ajusta con los datos del conteo y censo del INEGI, y entonces tenemos este brinco y nunca nos preocupamos por los años que habíamos dejado atrás y no está documentado que eso pasa. Entonces, uno que ve información y que está acostumbrado como a ver si lo que tiene enfrente tiene lógica, tiene sentido, se dice, pues yo creo que están cuchareando los datos, porque esto no se ve como que sea información real, y tendrían algo de razón, y más razón si es que no conocen por lo menos cómo se construyó esta serie histórica. Incluso hay cosas que parecieran medio triviales, pero déjenme, estas son dos gráficas muy parecidas, una está en las estadísticas del agua en México 2007 y otra estadísticas del agua en México 2011, se llaman exactamente igual, en principio representan exactamente lo mismo, el volumen de las principales presas del país, pero ustedes examinan los números, que a menos que tengan muy buena vista lo van a poder hacer, pero créanme, no checan en la serie hasta el 2006, que es la primera serie, y no checan como por 20% más o menos, ¿no? Hasta que uno se meta en los detalles, se encuentra que eso de las principales presas, aunque viene arrastrando desde 2005, 2006, en el libro de estadísticas del agua de México, cada vez usan criterios diferentes para definir sus principales presas. A veces son 52 las principales presas, a veces son 100, a veces son 102, a veces son 100, etcétera. Y entonces alguien que de repente no conoce toda la historia, pues dice, estos me están diciendo mentiras, de repente me están metiendo los datos, o un usuario que nada más revise el puro dato, de repente decir, del 2006 al 2007 se incrementó en 20% el volumen de las aguas en el país. Las dos cosas son muy malas, al final de cuentas. Entonces, de ahí la importancia de los metadatos y documentar la información. El tercer caso tiene que ver con algo que acaba de mencionar incluso Carlos Guerrero, ¿no? Todo el mundo decimos, y así se llama incluso el seminario, Información Estadística y Geográfica, pero ustedes revisan, por ejemplo, los portales de las distintas dependencias, incluso cómo están organizados muchos laboratorios en las instituciones académicas, la información estadística va por un lado y la información geográfica va por otro lado. Un gran reto que tenemos es realmente integrar la información estadística y geográfica. Muchos de la interpretación de los resultados estadísticos que uno puede ver en las tablas, podrían tener sentido si uno los pudiera mostrar cómo están distribuidos espacialmente. Uno puede interpretar muchísimo mejor si puede no solamente ver el dato, porque uno está acostumbrado a ver los datos por estado, por municipio, por región, en tablas, y tratar de sacarle alguna conclusión sin tener ese componente espacial, que yo creo que es muy importante, y viceversa también. Hay mucha información geográfica que es fuente importantísima de información estadística que no estamos aprovechando. Yo creo que ese es un punto que tendríamos que estar trabajando mucho más fuertemente.
Ayer en el panel en el que estoy participando, lo comentamos un poco, decíamos, pues hay mucha información, efectivamente hay muchísima información. No solamente el gobierno tiene mucha información, las academias, las escuelas, y si ustedes se dan una vuelta por acá, por todos los stands de libros, hay muchísima información sobre el agua, ¿no? Que no la tenemos nosotros en nuestros sistemas de información, lo reconocemos, ¿no? Y no es un mea culpa, pero hay que reconocer que ahí tenemos hoy un problema serio, ¿no? Y que cómo le hacemos para incorporar la información de las academias, de los centros de investigación y demás, y si la debemos incorporar, esa es una gran pregunta. Y yo les diría que efectivamente, si se deja, sí deberíamos incorporarla, pero no en automático, ¿no? Y eso, déjenme decirle algunas cosas, y por qué no creo que en automático, y ese es un poco me veo en los dos lados, yo he estado trabajando tanto en la academia como acá, y déjenme decir dos cosas que son importantes. Una es que el que nosotros podamos realmente asegurar que vamos a estar generando la información año con año en la academia es muy complicada. Nuestros intereses en la academia son un poco diferentes a los que tiene el gobierno y muchos de los usuarios. Entonces debemos de tener algunos arreglos. Y un punto muy importante que uno diría, pues lo que le hace la academia está bien hecho, es que muchas veces, como se hace mucha información en la academia, es muy complicada de analizar, créanme. Ayer, tengo la oportunidad de participar en varias de estas redes temáticas de CONACYT. En una de ellas es en la red de ecosistemas, y un trabajo que estuvimos haciendo fue analizar qué información teníamos sobre cambios de uso de suelo, análisis del uso de suelo en el país, y encontramos una cantidad impresionante de información sobre cambios de uso de suelo en el país, de muchos centros de investigación, escuelas y demás, ¿no? Uno diría, pues deberíamos tener buena información, entonces debemos saber bien a bien qué es lo que está pasando en el país, y sin embargo, la verdad es que no. Cuando uno revisa con detalle cómo se hizo, cada uno de los sitios, cada uno de los trabajos usa métodos, usa fuentes, usa supuestos diferentes para hacerlo. En el contexto de ese trabajo puede estar suficientemente sustentado, y de ahí que haya, o se haya titulado o le hayan publicado, pero cuando uno ya lo trata de usar para comparación, por ejemplo, para ver si yo le meto más dinero a un municipio a otro porque tiene más deforestación o menos deforestación, o si yo puedo sumar o restar estas cifras, me doy cuenta de que es muy difícil. Entonces tenemos que buscar cómo hacemos para que esa información realmente pueda ser utilizable y comparable en estos casos. Y el último punto que quiero mencionar tiene que ver con algo que hemos estado trabajando, que es, yo creo, y que para que realmente podamos tener un sistema, así como ustedes lo quieren, confiable, institucionalizado, que tenga suficiente información, debemos institucionalizar la generación de información en el país. ¿Y a qué me refiero con eso? Ayer le preguntaban al ponente en la conferencia magistral si él pensaba que ahora le damos menos valor a la información, y él decía que él parecía que no, en las palabras, aunque en los hechos sí. Yo difiero un poco, yo creo que ahora se reconoce mucho el valor de la información, pero también muchas áreas reconocen que el dar información los vuelve vulnerables. Y entonces es una cosa decir, si yo no tengo la obligación de dar la información, pues entonces no la voy a dar. Y entonces es cuando tenemos que buscar un arreglo institucional que nos permita hacerlo. Cuando estábamos hace un par de años viendo algunas cifras de la conciliación demográfica, me acuerdo muy bien que, nada más para ejemplificar el valor de la información y las implicaciones, decían, pues es que resulta que nosotros pensamos que éramos 104 millones de habitantes y resultamos 112, ¿no? Pues está bien, no pasaría nada. Pero muchos estados no querían aceptar las cifras porque implicaba cambiarles el juego completamente. Imagínense el secretario de salud de un estado que pensaba que tenía 1 millón de habitantes y una cobertura del 80% de salud, y que resulta que, pues, y ya cumplía sus metas, por supuesto, y que resulta que de la noche a la mañana se encuentra que tiene 1,5 millones de habitantes y entonces su cobertura se le baja al 60 o al 50%. Las implicaciones que tiene la información son muy grandes y de muchos ámbitos diferentes, y entonces no era un problema decir, están bien o están mal las cifras, no pueden ser, porque entonces me descomponen todo el sistema, ¿no? Entonces tiene mucha información, tiene mucho valor la información, pero tiene muchas implicaciones, y de la importancia de ser mucho más rigurosos en la información. Y con esto voy a casi terminar, que el doctor de Alba lo mencionó en su presentación un poco sobre, ¿y cómo le hacemos para llevar un proceso organizado, confiable de información? Y hablaba de, pues, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y en particular el Subsistema Nacional de Información de Geografía y Medio Ambiente, ¿no? Y me pregunto si puede ser un modelo a seguir. En el caso particular del agua, existe un comité técnico especializado en información del agua,
donde están muchas dependencias, básicamente presidido por Conagua, pero donde está Semarnat, Zagarpa, Salud, INEGI, el Instituto Nacional de Ecología, y no está cerrado, podían estar incluso otras dependencias, donde se están tocando temas muy importantes. Por ejemplo, ahí deberíamos decidir cuáles son los temas de interés nacional, ¿no? ¿Qué información en materia del agua debería de generarse por obligación por el Estado? Y no solamente eso, sino con qué calidad, con qué desagregación espacial, con qué temporalidad tenemos que estar haciendo, ¿no? Que yo creo que muchos de los problemas que tenemos es, pues, esa decisión de cuál es la que debemos tener, y la otra, cómo se puede generar, porque sigue siendo importante para algunos usuarios, pero quizá no es donde tendremos que enfrentar o enfocar todos nuestras baterías. Es un mecanismo de coordinación de la generación. No queremos estar duplicando y que el instituto y que el INEGI esté limpiando la base de datos de las redes meteorológicas, y que el Instituto también de Ciencias de la Atmósfera le esté limpiando, y que no sé qué tantos para hacer sus análisis de cambio climático, y resulta que pues todos tenemos resultados diferentes, ¿no? 3 haciendo lo mismo, 3 con criterios diferentes, 3 con resultados diferentes. ¿Cuál es el bueno? No lo sé, no estamos haciendo. Establecer indicadores para el catálogo nacional, que es bueno, no todos los usuarios que necesitan la información desagregada, como muchos de los académicos e investigadores. Necesitamos como información que pueda ser transmitible a los tomadores de decisiones o al público, y esa es como la información clave, que no impide que se genere otro tipo de información. Y un punto muy importante es cómo lo hacemos de una manera institucionalizada para establecer los procesos y mecanismos de intercambio de información. Si ustedes revisan el portal de Semarnat y revisan el portal de la Conagua y revisan en muchos lados, van a ver que mucha de la información se repite. Todos tenemos información del INEGI, yo tengo mucha información de Conagua, y todos así nos la pasamos. ¿Por qué? Porque no hemos podido todavía establecer un mecanismo donde, pues, en lugar de que yo la tenga que repetir con el riesgo de que me equivoque, pues me conecte con las bases de datos de ellos. Ayer lo platicábamos un poco. Yo creo que ese es otro punto que debemos estar haciendo. Y lo último que tiene como estas funciones el comité es básicamente elaborar normas técnicas, vamos a ponernos de acuerdo en cómo la generamos y vamos a documentar lo que estamos generando, ¿no? Al final de cuentas, lo que todo el mundo quiere es tener información en la que le pueda tener confianza, y así es donde yo quisiera que en algún momento nos pusiéramos, ¿no? Eso es todo, muchísimas gracias.